Trujillo. Luli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Antonio, muy buenas tardes. Y la economía, convengamos que post-paso siempre fue protagonista, pero ya la tregua política que había me parece que se terminó. Julia Estrada, ¿cómo te va? ¿Cómo Buenas están, tardes. Gallego, Luli? Como dice Luli Trujillo, la tregua se terminó y los resultados los estamos atravesando. Hoy acaba de cerrar a las 5 de la tarde el mercado de bonos. Posiblemente tendremos quizás una última actualización en breve respecto al riesgo país, pero a priori el saldo es sumamente negativo nuevamente por la impresionante suba del dólar a 60,17 pesos. Pero ya comenzamos y vamos a nuestro informe del día, la situación política y económica. Nos cerramos y desconectamos con el mundo y se cortó el proceso de inversión y de renovación de equipamiento, todas las cosas que pasaron. Eso nos atrasó, ¿no? Y destruyó, cayeron las exportaciones como nunca antes. Nos cerramos, cayeron las exportaciones como nunca antes. El Banco Nación, el dólar cotiza a 60 pesos y el riesgo país en este momento 2.142. Mirá, faltan los fideos en el plato de los pibes. Hay que poner fideos en el plato de los pibes. Es una cosa muy sencilla lo que hay que hacer. Faltan 2 meses. El impacto de la devaluación en los precios, sumado a la malaria que ya había, es un cóctel explosivo. La verdad que hay que dejarlo en claro, ¿no? Gobierna el presidente Macri. Hasta el 10 de diciembre de 2019 el presidente es el presidente. La responsabilidad de todo lo que pasa en la economía es del presidente de la Nación, de su equipo económico. Hasta hace una semana atrás, 10 días atrás Duhovne, ahora la Cunza. Una inflación que es de las más altas del mundo. ¿Cómo responde a esto Macri? La realidad es que aún no lo hemos visto porque no ha dado un acuse de recibo. Lo que ha hecho hasta ahora es replegar sobre su núcleo más duro. En esta movilización que vimos el sábado, lo que estamos viendo es que Macri no da cuenta de haber recibido el mensaje de las urnas. Después del salto del dólar tuvimos un salto inflacionario muy acentuado. Ya todas las consultoras están hablando de una fuerte inflación en agosto, con arrastre todavía mayor sobre el mes de septiembre. ¿Cuál es la estrategia de Macri? Que la culpa de todo lo que pasó es de la oposición. Antes era de Cristina, hoy es de Alberto Fernández. Esto es un tema de a qué país queremos llegar. A ver, si Argentina sigue haciendo lo que está haciendo, que siempre votar por el mal menor, o hacer solamente lo que se puede, no lo que se debe hacer, Argentina tiende a un rumbo africano. El Banco Central tuvo que intervenir con más de 362 millones entre lo que intervino el banco y lo que puso el Tesoro. Se perdieron más de 3.000 millones de dólares de los depósitos en dólares. La situación es muy preocupante. Están dadas las condiciones para contener esto con más picapiedra. Hay una contradicción entre ir a ganar la elección y seguir aplicando esto. O sea, la conferencia de prensa de la Cunza y de Sandleri con autorización. Con la orden presidencial le seguimos el picapiedra. El día que seamos un país africano, ojalá que nunca ocurra, no solo nadie va a invertir acá, sino que todo el mundo que tenga algo para invertir acá se va a ir afuera. El fondo lo que ha hecho es financiar la salida de los capitales especulativos que entraron en los primeros años de este gobierno. El acuerdo con el fondo tiene que ser replanteado en el marco de un replanteo de la política económica argentina. La marcha es una expresión política y social de miles de argentinos que hoy están pasando hambre. La consigna principal de la marcha era la emergencia alimentaria y hoy han venido de todo, del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, múltiple cantidad de organizaciones, mujeres, hombres, que comen en un merendero, que comen una vez por día, que tienen hambre. Sí te puedo dar 2 datos color respecto de lo que está pasando aquí arriba de la autopista. Los automovilistas que pasan por los desvíos que ha planteado aquí el personal de AUSA, toman 2 posiciones, o bocinazo, de alguna manera saludando la manifestación, o insultos. Hay más bocinazos que insultos. Aprobemos un presupuesto sano y habremos salido del peor mal de todos, porque lo que más sufre el argentino de a pie, el argentino común, lo que más sufre la familia argentina, lo que más sufre la heladera de los argentinos es la inflación. El llegar con su salario y encontrarse otra vez en el supermercado, otra vez aumentó esto, otra vez aumentó esto. Otra vez aumentó esto.
Y en el medio de este miércoles negro para la economía argentina, el presidente Mauricio Macri se reúne en la Quinta de Olivos con senadores del bloque de Cambiemos. Nicolás Munafó y Marcelo Heredia trabajan allí. Nico, buenas tardes. Hola Luli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, aquí trabajando desde Olivos. Este almuerzo que ya ha finalizado, donde en el quincho de la Quinta de Olivos, Macri pasó a saludar tanto a Marcos Peña y a Pichetto, que encabezaron esta reunión con los distintos senadores que conforman el interbloque Cambiemos. Bueno, lo que dijeron los distintos senadores, donde estaba Naidenov, también estaba Burlich, estaba Schiavoni, Penedo, también Cobos, Marino, De Angelis, entre otros, y por parte del gabinete estaba Michetti, Stanley, Patricia Burrich y Fernando D'Andreis, y el mencionado Peña que mencionaba recién. Bueno, lo que decían ellos al salir aquí de Quinta de Olivos es que en esta reunión no se habló tanto de economía, sino que esto estaba planificado de antes y querían poner el foco en lo que va a ser el 27 de octubre, cómo va a ser la nueva estrategia de campaña, el tema de la fiscalización, donde Cambiemos está haciendo mucho foco en eso, en la fiscalización. Uno todavía no entiende el por qué, porque obviamente están poniendo en duda lo que pasó el 11 de agosto, aunque después en ON te dicen de que no hubo fraude, pero constantemente hablan de la fiscalización y que tienen que hacerse fuerza en ese punto el 27 de octubre. Pero lo extraño, insisto que ellos al salir dijeron que no habían hablado de economía, sino con lo que tenía que ver en las elecciones. Al salir de esta reunión, uno de los que tomó la palabra fue Luis Naidenov, el senador formoseño, y lo que dijo en otros conceptos fue que desde el Frente de Todos quieren desestabilizar y que todavía no entienden la postura de Alberto Fernández, que por momentos es más moderado, que por otros días no tanto, y que eso lo hacen a propósito para desestabilizar. Ahora bien, por lo que pude hablar con las distintas fuentes del Frente de Todos, ya sea el Instituto Patria como allí la oficina de la calle México, lo que dicen ellos es: nosotros somos candidatos, estamos viendo cómo pasa todo desde afuera, digo, no es algo que nos correspondan. De hecho, ayer el tuit de Alberto Fernández hablaba de eso, de que se hagan cargo en el gobierno de lo que está sucediendo, algo que los distintos oradores al salir aquí de Olivos no hacen eso, digo, no se hacen cargo de la situación, sino que siguen poniendo foco en el Frente de Todos o en la oposición, en que son los responsables de que el dólar tenga otra escalada en el día de hoy. Pero sobre todo me dijeron que quieren desmentir esta versión que surgió en las últimas horas, en donde decían que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está en Cuba enojada por lo que fue la manifestación del sábado de los votantes de Cambiemos y por lo que sucedió el lunes con la causa de la obra pública. Entonces la orden fue: salgamos a incendiar todo. De hecho, llamaron irresponsable a Pichetto, que usó este falso rumor para hablar y decir de que esa era la postura de la expresidenta, de que querían incendiar todo en represalia o en enojo a la marcha del sábado y a lo que pasó en el juzgado en Comodoro Pi, a que siga investigándose allí lo de la obra pública. Bueno, niegan terminantemente esto. De hecho, lo que dicen es que la expresidenta el día 12 de agosto, es decir, el día después de las PASO, dijo: seamos moderados en las declaraciones. ¿Sí? Eso es lo que le pidió a todos y por eso no entienden de dónde sale este falso rumor. Obviamente lo mismo de la calle México, esto de que hablan de un Alberto Fernández que por momentos se muestra moderado, que por momentos recibe órdenes del Instituto Patria para no ser moderado en su discurso. Bueno, lo mismo surge de calle México, que esto no es así y que ellos simplemente son candidatos a presidente, en este caso obviamente Alberto Fernández a vice Cristina, y que no tienen responsabilidad alguna de lo que sucede con el dólar, con el FMI y demás. Lo cierto que Naidenov al salir fue quizás el vocero más duro por parte de Cambiemos, al afirmar de que existen personas que están desestabilizando para llevar el dólar alto y que esto golpee. Lo comparó, seguramente Antonio vos lo viviste en esa época, con lo que sucedió, por ejemplo, al fines del 89 con Alfonsín, cuando llegó Menem, habló de los desestabilizadores de siempre que hacen cambiar el dólar. Te voy a comentar y te voy a comparar las épocas. Primero, en aquella época había hiperinflación. La diferencia es que no tenías el código de barras, sino eran etiquetas que te ponían arriba de las latas. Esa es la diferencia. Ahora,
Era una Argentina mucho más inestable, una Argentina donde el precio de la soja no corría, el trigo creo que estaba a $20 la tonelada, era una Argentina totalmente diferente. Veníamos de un proceso como el de ahora, donde Martínez Dios había creado, diseñado un plan económico donde el protagonista era la silla rota y la desindustrialización de la Argentina. Esta es la realidad. Ahora bien, el gobierno está haciendo hincapié en esta, mirá, lo anoté para no equivocarme, mafias, inseguridad, narcotráfico, corrupción y ahora le sumo fraude y desestabilización. Ahora el gobierno se olvidó de algunos temitas que le preocupan realmente a los argentinos. Se olvidó de hablar de salarios, jubilaciones, alimentos, inflación, fuga de capitales, hambre, tarifas y desigualdad. El gobierno no sabe leer que la marcha de hoy, más allá de quién la convoque, es para pedir una emergencia alimentaria, porque 1 de cada 2 chicos es pobre. El gobierno no lee, no sabe leer que en la provincia de Buenos Aires el 63% de los menores de 14 años son pobres o indigentes. No entienden que la pauperización de la economía te lleva a esto, En la época de Alfonsín no había tantos desocupados como ahora. Si vamos a hacer comparaciones, ¿no? En la época de Alfonsín, las elecciones se convocaron un 14 de mayo y la entrega del gobierno estaba pautada para el 10 de diciembre según la Constitución. Alfonsín entregó con anticipación el gobierno porque la situación estaba realmente muy complicada, porque había hiperinflación. Te voy a dar una idea y un título. En un momento un diario publicó, finalmente estatales lograron acuerdos, 600% de aumento salarial. Mirá lo que era esa época. Hoy en día es diferente, porque en aquella época no había celulares, usábamos teléfono público. Las radios, no existían los móviles de televisión, no existían los satélites, era otra época, totalmente diferente. Hoy lo que se está pidiendo al gobierno de Macri es que cumpla con lo que prometió y que viven la realidad, que la vivan, que se den cuenta que los alimentos son carísimos, que los sueldos no alcanzan, que los jubilados son insolventes, que son indigentes, que van a los hospitales públicos a pedir remedios, que se den cuenta, nada más que eso. Recorran, caminen el conurbano, caminen la ciudad de Buenos Aires, salgan un poquito, no todo pasa por esta edificación en la Villa 31, salgan a caminar, miren, escuchen. Si escuchan, no a quien te da musiquita en tus oídos, sino escuchás la realidad, escuchá a los empresarios pymes, escuchá al laburante, al empleado público, escuchen al médico de hospital público, escuchen y fíjense y se van a dar cuenta que la plata no alcanza y empiecen a mirar un poco la heladera de los argentinos, porque nosotros no tenemos un mango, no hay plata. La capacidad de ahorro, lo que tanto se habla de ahorro, son unos pocos, los que se van de vacaciones. ¿Cuántos serán? 100.000, 200.000 de 45 millones de argentinos. Si empiezan a mirar la realidad, si se focalizan en la realidad, se van a dar cuenta del por qué. Fue un urnazo, porque el voto se les negó. El voto fue a la oposición y no importaba el nombre que estuviese. Y nadie, a ver, esto es una realidad, Nico, porque, a ver, aquí no te pintamos canas, la vivimos. Nadie quiere que a un gobierno le vaya mal. Si a un gobierno le va mal, nos va mal a todos, Obviamente. Por eso lo extraño es, no sé si lo extraño ya a esta altura del partido, es esto de seguir hablando de fiscalización, desestabilización y no hacerse cargo en realidad de lo que está sucediendo en el día a día, porque en definitiva es esto, no hacerse cargo y seguir echándole la culpa, en este caso al frente todos, del aumento del dólar, de fuga y demás, cuando el que está gobernando hace 3 años y medio, casi 4, es el gobierno. Bueno, hoy a la salida van en el mismo discurso, también obviamente siguen confiando en poder dar vuelta al resultado. Y lo que fue la marcha del sábado, que recién la mencionábamos, están esperanzados a partir de eso, ¿no? A que esas personas que marcharon, que siguen siendo del núcleo duro del PRO, bueno, puedan convencer o atraer a otras personas para que en octubre le dé respaldo al gobierno. Están confiados en ese sentido, pero sí claramente no hablan de lo que pasa en el día a día, la realidad, sino que, bueno, están compenetrados en seguir hablando mal, en este caso del opositor, y haciéndolo cargo de todos los males que pasan hoy por la Argentina, ¿no? Nico, muchísimas gracias. Aparte de una realidad, ¿no? Después vamos a desarrollarlo más, ¿no? Ningún laburante produce una corrida, ¿eh? Son siempre los mismos. En todo el mundo son siempre los mismos. Mucho más en los países que implementan este tipo de políticas económicas. Los que provocan las corridas bancarias en la época de Alfonsín, en la época de la Rúa, en un momento en la época de Menem, ahora son siempre los mismos. No se confundan, son siempre los mismos.
Cambiará nombre, cambiará de banco, pero son los mismos, que utilizan a los países emergentes que producen este tipo de políticas económicas con tasas altísimas, vienen, tocan, ponen y se van, y se llevan todo lo que hay. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Vamos a ir a otro móvil en vivo porque Claudio Cardoso está trabajando con Daniel Trucco en las puertas de la oficina de Alberto Fernández. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luli, Antonio? Buenas tardes. Sí, exactamente. Estamos aquí sobre la calle México, al 337, aquí donde están las oficinas de Alberto Fernández, que como ocurre permanentemente, día a día, hay un incesante ingresar de diferentes políticos que van llegando a este lugar. Es un ratito nada más, lo dijimos a través de la pantalla de C5N, estuvo Ariel Sujarchuk, que es el intendente de Escobar, y así van pasando. En un día que lo tuvo Alberto Fernández aquí en las oficinas, hablando permanentemente junto al equipo económico que encabeza Guillermo Nielsen, Cecilia Todesca, sobre la escalada del dólar, como así también del riesgo país. Y por lo tanto habrá que ver qué pasa en las próximas horas en tal sentido. Vamos a escuchar, si les parece, la palabra del intendente de Escobar, que de esta manera hablaba con nosotros. El riesgo país es el reflejo de cómo el presidente puso en riesgo a nuestra Argentina. Es la expresión de su incapacidad en el manejo de la economía y el resultado de 3 años y medio, no son 4, son solamente 3 años y medio, que lleva adelante Mauricio Macri con este sistema de endeudamiento y empobrecimiento de los argentinos. Lo que le pedimos es responsabilidad, mesura, que deje de echarle la culpa a los demás de los errores autoinfligidos, que tenga responsabilidad republicana para llevar este transcurso de la manera mejor posible por el bien de nuestros compatriotas que le están pasando cada vez peor. Hasta allí entonces el testimonio del intendente de Escobar, Sujarchuk. Atención que mañana va a haber una importante reunión, porque aquí en este lugar van a llegar las entidades del agro, me refiero a Confederaciones Rurales Argentina, a la Sociedad Rural Argentina, a Coninagro y a la Federación Agraria Argentina. La mesa de enlace en pleno, dialogando con Alberto Fernández sobre lo que son los temas del campo y la agenda que está manejando ese sector. Gracias, Claudio. Bueno, mañana será un día clave entonces para escuchar la palabra tanto de los representantes del sector agropecuario como del candidato a presidente. Pero estamos con Julia, con Mariano, listos para analizar lo que tiene que ver con lo que veníamos escuchando en los dos móviles, en el informe. Me refiero a esta suba del dólar, esta suba del riesgo país, a echarle la culpa a un candidato que ni siquiera es un candidato electo, digo, tiene que ir a las urnas el 27 de octubre. Claro, o sea, tiene la misma chance de ser presidente que Mauricio Macri. Juli. Pero vamos a... ¿Puedo decirte 3 datitos? Podés. El dólar, ¿cuánto está? 60.17, el minorista. ¿El riesgo país? 2.112. ¿Y la tasa de interés? 74,98. Ay, pero es un examen, Antonio, por favor. No, porque así todos los que nos están viendo entienden por dónde pasa la pelota. Ahí está el problema. Sí. A ver, son 3 datos que reflejan distintas cosas, pero totalmente están interconectados. Obvio. En primer lugar, Argentina fuera de los mercados. Eso lo tiene que explicar el Fondo Monetario Internacional. Y ese es el principal problema que hoy existe. Por eso, cuando uno repasa la reunión y empieza también a hablar con gente en off respecto de qué fue lo que el FMI vino a hacer a la Argentina, porque lo que nos estamos preguntando es, ¿qué vino a hacer el Fondo a la Argentina? Si en realidad... tendrían que haber venido a evaluar si la economía argentina estaba en condiciones de cumplir con las metas para hacer el staff report, para decidir en base al staff report, que en castellano es el informe técnico que hace el staff del fondo, para decidir si desembolsan. Es el camino que se hace cada 3 meses. Y no se hizo. Trimestralmente, eso no se hizo. Vinieron, SIC, entre paréntesis, a una misión exploratoria. Ese fue el adjetivo que utilizaron. A eso vinieron. No ¿qué exploraron? Exploraron al candidato opositor. Alberto Fernández, vinieron a tomar la temperatura del candidato opositor más votado en las PASO. A tomarle la temperatura o a hacerle lo que decimos en criollo, el abrazo del oso. Por eso, cuando uno revisa por qué hubo este exabrupto, califican desde el oficialismo, o esta declaración que ahora están enojados, incendiaria respecto del vacío de poder de parte del Frente de Todos, en realidad lo que hizo el Frente de Todos fue responder, quizás de una manera un poco enojada, a lo que el FMI quiso hacer, que es comprometer al candidato o al principal candidato opositor, porque no es el único, en un programa
con el Fondo Monetario Internacional, similar al que ya está haciendo Mauricio Macri. ¿Para qué? Para entrar en el programa que sigue, porque el FMI sí sabe cuál es nuestro derrotero. Los que no lo sabemos somos nosotros. El FMI tiene un plan para nosotros, para los argentinos, para las argentinas, que es un programa de Extended Fund Facilities, que es una manera de seguir financiándonos por 10 años a cambio de, desde ya, reforma laboral, reforma estructural. Si compromete al candidato que tiene las mayores chances de ser presidente, que es Alberto Fernández, en eso, si hay una foto, si hay alguna declaración, si hay algún compromiso de ese estilo, bueno, lo que hace es, básicamente Macri y el fondo, mientras se van cayendo, le agarran una pierna y también se lo llevan. La pregunta que uno se hace, les pregunta a los dos, ¿no? Y también a Luli, obviamente, ¿no? Si han fracasado en todo el mundo, en cada receta que implementaron, instrumentaron, fracasó. Siempre. ¿Para qué insisten con lo mismo y saben que es impagable y los muertos no pagan? Es inexplicable. Bueno, es que en realidad... Fracasaron, salvo en Portugal, creo que más o menos, pero después en todos los países fracasaron. Acá fueron un fiasco. Sí, en Portugal habría que ver cuál de las dos ¿cómo terminó? Miramos, claro, ¿no? Porque alguno te puede decir... Sí, está bien y otro dice que está mal. Que están bien solamente, o están mejor solamente porque transitaron el periodo previo del ajuste que les había pedido el Fondo Monetario, o están bien porque se saltearon finalmente en algún momento ese ajuste y decidieron ir por una mirada más heterodoxa y más ligada a la recuperación del poder adquisitivo y del mercado interno. Yo te digo en castellano lo que a mí me dijeron hoy en la mañana en unas reuniones con gente de algunos fondos de inversión. Largo y doloroso ajuste. Eso es lo que tiene que atravesar la Argentina. ¿Por qué? Porque fue absolutamente financiada por la comunidad internacional de los capitales especulativos. Apostaron y se chocaron contra la pared, se llevaron como respuesta esto que está pasando ahora. Por ende, nos merecemos el ajuste. Esa es la mirada... La culpa es de los argentinos. Sí, porque Argentina no supo implementar las reformas, porque la ortodoxia económica es la hegemonía a nivel global en materia de teoría económica. Argentina no supo aprovechar ese viento de cola, que era la confianza en un presidente rubio de ojos claros, que duró 2 años, exactamente 2 años, 2016 y 2017, no hizo las reformas estructurales que tenía que hacer. Cuando uno revisa lo que dicen algunos economistas que critican al gobierno pero por derecha, no nos confundamos, como Melconian o como Broda, lo que dicen es, el problema no es que el plan estaba mal, el problema es que debieron haber sido más agresivos en un comienzo. Debieron haber hecho el ajuste al comienzo. Esa es la crítica cuando que está todavía exigiendo. contaban con el apoyo popular. Con capital político. Con capital político, claro, lo que se dice siempre. Pero que tampoco sabemos cuál hubiese sido el resultado en el caso de que eso hubiese ocurrido. No, siempre bueno, Argentina tiene la historia de la década de los 90, con lo cual tiene algún tipo de comprobación empírica y el gallego lo sabe. No te olvides la década del 70, que fue tremenda, del 76 al 80, que fue tremenda, y el ejemplo más horrible es el de la silla rota, cuando destruyeron la industria textil, destruyeron la industria, la destruyeron, y ahí está la famosa pesada herencia que dejaron a Alfonsín. Una pesada herencia de verdad le dejaron a Alfonsín, con industria textil destruida. El trigo estaba a $20, no valía nada. La soja no existía la soja. La Argentina venía de ser un productor solamente de commodities, habiendo destruido la industria, habiendo ingresado cantidad de bancos. Había una publicidad que se llamaba Chaco Puede. ¿Sabes cuánto te daba la provincia del Chaco de interés, si depositabas plata en el banco de Chaco? El 200%. ¿Sabés quién vino a invertir acá? Rockefeller, por ejemplo. Bueno, hoy tenemos la tasa más alta del mundo. Pero ya la vivimos esta. Y la pasamos mal, pero muy mal. Y encima había 30.000 desaparecidos, torturados, muertos. O sea, la pasamos mal. Ahora, repetimos la historia, pero ni siquiera googlearon que la historia esta nos va mal. Déjame decirte una cosa cortita, Gallego, porque me parece que viene a cuento. En la mirada del Fondo Monetario Internacional, donde creen que todo pasa por tecnócratas, por los fríos números del Excel y demás, y esto es lo que transmite Alejandro Werner en reuniones privadas, porque me consta, hay una mirada que soslaya por completo a la política, que desdeña la política, que desprecia la política. Y de hecho, buena parte de toda la incertidumbre que surgió en estos últimos días tiene que ver con que Alejandro Werner, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo en las últimas semanas en la Argentina es: ustedes son unos adolescentes lúdicos que creen que pueden jugar a la política con los mercados a partir de un sistema electoral que no tiene asidero y no tiene parangón en ningún lugar del mundo, que incluye unas primarias que inauguran un periodo muy largo de incertidumbre económica, que lo traslada hasta las generales y que termina con la entrega de mando
con un periodo total de 4 meses. Ahora, eso, que para nosotros es la forma democrática que nos dimos los argentinos para elegir a un presidente y un cambio de mandato, para el Fondo Monetario Internacional es un mero juego lúdico donde nosotros nos dejamos de lado lo que debería ser lo importante, que es el foco en la economía, y nos dedicamos a la tontería de la democracia. Esa es la mirada que tiene el Fondo Monetario. Somos timberos. Que somos unos timberos ridículos y unos De la vida. adolescentes lúdicos. Esos son los términos que utiliza Alejandro Werner. Vamos a volver seguramente a analizar aquí en la mesa lo que tiene que ver con la política, con la economía, pero en instantes habrá una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda y allí está Pablo Messina junto con Leandro Gabriele. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Lu? Buenas tardes, un saludo para Tony allí también en estudios. Estamos sobre la entrada de Balcarce al 136, aquí en el Ministerio de Hacienda, donde ha sido llamada una conferencia de prensa por parte de las autoridades del Ministerio, el Ministerio que conduce desde hace muy pocos días Hernán Lacunza. Esto será en el microcine a partir de las 18, pero la acreditación está prevista para dentro de 3 minutos nada más. A partir de las 5:30 de la tarde se podrá ingresar para, bueno, tener esta conferencia de prensa. No sabemos si existirá la posibilidad de preguntar. Había medios que ya estaban acreditados, otros había que hacerlo a través de un correo electrónico que se había brindado. Esto fue enviado hace aproximadamente unos 40 minutos y ya nos dirigimos hasta este lugar para poder escuchar algunas palabras y precisiones por parte del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a ver qué tipo de anuncios en otra jornada de volatilidad y que, bueno, por supuesto ya ustedes estuvieron analizando. Así que en minutos nada más, en un par de minutos ya está habilitado el ingreso y ahí podemos entrar con las cámaras de C5N a participar de esta conferencia de prensa y ver si tendremos la posibilidad de realizar algún tipo de pregunta o si serán simplemente anuncios que son claramente muy esperados a nivel local y también a nivel global. En minutos nada más, entonces en media hora tiene que comenzar esta conferencia y ya podemos ingresar en un par de minutos nada más para la acreditación al microcine para escuchar las palabras del ministro. Gracias, Pablo. El camarógrafo es Raimondi, ¿no? Gabriele es el productor. Hay muchos Leandros en C5N y me confundí. Muy bien, Julio, a ver, ¿qué podría anunciar hoy el ministro de Economía? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué anuncios podrían calmar estos mercados? Por un lado, lo que creemos que podría hacer el gobierno, por otro lado, lo que tal vez yo creo que habría que hacer. Si nos guiamos por lo que hizo Lacunza y lo que hizo Sandleris en el marco de la corrida la semana pasada o estos últimos 15 días, lo que habría, si sigue en esa línea, es ratificación de rumbo. Sandleris dijo vamos bien, Lacunza dijo vamos bien, medidas compensatorias para el bolsillo. Ahora, si nos guiamos por lo que pasó hoy a la mañana... O sea, sería la vieja frase de Menem, estamos mal pero vamos bien. Sí, y sencillamente vamos a seguir taxativamente con el plan de altas tasas y venta de reservas. De hecho, eso fue lo que dijo Lacunza y lo que dijo también Sandleris hace menos de 10 días. Con lo cual, si no se mueven de eso, no va a haber nada. Ahora, hoy a la mañana hubo una medida de las más interesantes que uno puede encontrar, que fue un tope o un límite a la financiación en pesos hacia los exportadores. Vos me podés decir, Julia, ¿qué tiene que ver eso con el dólar? ¿Y qué significa eso? Bueno, lo que estaban haciendo quienes reciben dólares es apalancarse en pesos, porque obviamente esperan una devaluación, y ese apalancamiento en pesos se traslada al dólar, es decir, se estaban financiando en pesos para ir al dólar, porque esa financiación la tienen en virtud de ser exportadores. Lo que hicieron fue... Se queda tú una timba. Una timba, claramente una timba. En las crisis no perdemos todos, pierden algunos solamente, perdemos algunos, ganan otros. Lo que hicieron fue cortar, limitar, poder condicionar ese financiamiento en pesos. ¿Para qué? Para que los exportadores vendan dólares y generen oferta. Es decir, por primera vez empieza a haber algún tipo de pensamiento que dice no puede ser solamente el Banco Central el que genera oferta. Cuando digo genera oferta en castellano, lo que quiero decir es todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas, que son los momentos de zozobra que venimos atravesando, hay oferta y demanda en el mercado cambiario, en el mercado de donde se transan las monedas, donde se transa el dólar y el peso, por ejemplo. Ahora, Juli, ese sector, ¿qué es el agroexportador exclusivamente? Sí, lo que hicieron fue condicionarlos para que, no sabemos bien en qué nivel, vendieran dólares
porque se supone que necesitan financiarse para seguir funcionando. Es decir, los obligan a liquidar algo de los dólares que tienen, pero no de la manera tradicional que fue la que eliminaron y la que estaría bueno que restituyan, y esa es la que yo creo esa que hay que manera hacer. es la que traía bastantes controversias con el gobierno anterior, ¿no? De nos obligan, no acopien, vendan, digo, ¿es algo similar o no? Lo que había antes, no. Esto es una manera súper indirecta. Fíjate que te la tengo que explicar, dándote un rodeo. Te digo, bueno, les cortan financiamiento en pesos para que puedan vender dólares y de esa manera, vendiendo dólares, se genera oferta. No sabemos cuál es el impacto de esta medida, de hecho es bastante tímida, pero dentro de la nada misma es lo máximo que han hecho. Ahora, lo que sí podrían hacer, que es lo que eliminaron, primero Pratgay y después Duhovne, fue el plazo para la liquidación. Por ejemplo, vos embarcabas soja y lo que había era un plazo de distintos tipos, por ejemplo, 30 días, para una vez que vendiste, que exportaste afuera, valga la redundancia, vendas los dólares en el MULC, es decir, en Argentina, en el Mercado Único y Libre de Cambio. ¿Cuánto 30 días? ¿Cuánto 60? No sé. Un lapso, hasta 120 creo que había, no había mucho más. Eso lo eliminaron, con lo cual no es que no van a liquidar, en algún momento lo van a hacer, pero nadie sabe cuándo lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desaparece la oferta. ¿Quién vende todos los días dólares? El Banco Central. Bueno, ¿y hoy cuánto vendió el Banco Central? Vendió 367 millones de dólares y eso va a hacer caer las reservas porque ayer cerraron acá en 57.473 millones de dólares. ¿300 cuánto vendió? 367. ¿Y cuánto estaba autorizado a vender? 150. En realidad 250, pero ayer estuve consultando porque lo estuvimos diciendo y parece que eso también fue un papelito que se rompió en algún momento porque ni siquiera ese tope sigue vigente. Yo quería agregar algunos datos que son medio de última hora, porque estamos en el medio de la incertidumbre por la conferencia de prensa de Hernán Lacunza. Hay mucha expectativa, es muy poco lo que se sabe, pero sí hay algunos datos que van surgiendo y que permiten presumir la dirección de la conferencia de prensa de Hernán Lacunza. Por lo pronto, viene de un encuentro con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda, del que también participó Guido Sandleris, el presidente del Banco Central. Lo que parece claro es que inmediatamente después de la conferencia de prensa de Hernán Lacunza, donde, aclaremos, nuestra colega, por ejemplo, María Iglesias del diario El Cronista, entiende que no va a haber anuncios de índole social, no va a haber anuncios de recomposición del poder adquisitivo, no lo sabría de ese tenor, pero sí se especula con que inmediatamente después de esta conferencia de prensa, y por eso se cree que puede estar ligado un tema con otro, que puede haber un comunicado del Fondo Monetario Internacional. Apenas termina la conferencia de Hernán Lacunza, podría haber una comunicación del Fondo Monetario Internacional donde todos estamos atentos de si finalmente se va a hacer ese desembolso de 5.400 millones de dólares, sobre cuya ejecución se tejían todo tipo de especulaciones. Por eso me parece que podemos poner una mirada respecto de expectativa respecto de la conferencia de prensa de Hernán Lacunza, porque podría tener alguna vinculación y estar concomitante con lo que conversaron con el Fondo Monetario Internacional junto con Guido Sandleris. Gracias, Marian. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra en instantes allí en el Ministerio de Hacienda. Pero